Francia, diciembre de 1944. Los campos alrededor de Saint-Lô eran barro hasta los tobillos manchados de aceite y sembrados de los restos de máquinas. Los equipos de tierra estadounidenses los llamaban Thunderbolts con neumonía. Los P-47 macizos y poderosos se negaban a trepar en el aire húmedo. Los motores carraspeaban las bujías, se ensuciaban, y los pilotos maldecían al avión que se suponía debía dominar el cielo. Al amanecer, una neblina baja se aferraba a la pista. Un mecánico llamado Sargento Ed Shortfuse Daniels estaba agachado bajo el capó de un P-47 muerto. Su mono estaba empapado de aceite, y su caja de herramientas medio enterrada en el fango. Ya había cambiado bujías, limpiado filtros, y maldecido a la Republic Aviation de Nueva York por construir un aparato que odiaba el clima europeo. No era algo nuevo. Durante semanas, el 362 Grupo de caza había estado en tierra por turnos. Un avión volaba a una salida y volvía directo a mantenimiento. La humedad fría y la gasolina con plomo ensuciaban las bujías más rápido de lo que podían reemplazarlas. Motores que funcionaban perfectos en el desierto de Arizona se ahogaban con la humedad invernal de Francia. Daniels no era ingeniero. Era un mecánico que creía que si algo no funcionaba, los manuales eran lo último en lo que confiar. Detrás de él, un piloto de pruebas gritó: «¡Otro muerto!». Daniels se limpió las manos. La misma historia. Chispa muerta en altura. Estoy a punto de encender un fósforo yo mismo. Echó un vistazo al camión de mantenimiento cercano cargado con cajas marcadas, repuestos B-24 bujías R-1230. Técnicamente las bujías de bombardero eran incompatibles. Distinto rango térmico, distinta holgura. Usarlas violaba al menos 3 directivas de mantenimiento, pero trabajaban más calientes, quemaban más limpio y no se ensuciaban con la humedad. Daniels las miró largo rato. Luego murmuró: «Al diablo con la teoría». Sacó 36 bujías del radial de doble bancada del Thunderbolt y las reemplazó una por una. No se lo dijo al jefe de mantenimiento. No se lo dijo a nadie. Cuando el piloto volvió, Daniels solo dijo: «Pruébala otra vez y no la mimes». El Thunderbolt rodó por la pista con la cola pesada de barro. Al principio nada inusual, el mismo gruñido bajo de un motor cansado. Luego, a mitad de la carrera, cobró vida. El rugido se profundizó. El disco de la hélice se afiló, y el avión saltó al cielo, como si se hubiera quitado una tonelada de encima. Daniels escuchó. Podía saberlo por el sonido combustión más suave, encendido, más limpio. Esperó el crepitar de la radio que confirmaría lo que su instinto ya sabía. «Torre aquí». Rojo 2. Llegó la voz del piloto ascendiendo por 10.000, acelerador estable. «¿Qué demonios le hiciste a esto?». Daniels sonrió. «Solo le cambié la chispa». Tose. Así la pieza, el piloto se reía. «Se siente como un pájaro nuevo. Estoy trepando más rápido que nunca». Daniels no dijo nada. No hacía falta. Los números hablarían pronto. Esa tarde llegaron los datos de prueba: tasa de ascenso, plazo 20% temperatura de cilindros, 25 de ensuciamiento de bujías reducido a 0. Fue la carrera de motor más limpia desde que el escuadrón había aterrizado en Francia. El jefe de línea lo llamó suerte. El oficial de mantenimiento lo llamó estupidez. Daniels simplemente lo llamó prueba. La noticia corrió rápido por el aeródromo. Algún mono engrasado había hecho que un Thunderbolt trepara más que un Spitfire. Los pilotos empezaron a pedir las bujías de Daniels. Los de suministros comenzaron a comprobar números de parte. En el cuartel general empezaron las preguntas. A la mañana siguiente citaron a Daniels en la carpa de operaciones. 2 oficiales lo esperaban junto a una carpeta. Sargento, dijo uno: «Usted cambió piezas no estándar del inventario de bombarderos en motores de cazas. Eso es una modificación no autorizada». Daniels se encogió de hombros. «Señor, funcionó». La mandíbula del oficial se tensó. Podría haber causado una detonación catastrófica o una mejor tasa de ascenso, murmuró Daniels. La reprimenda llegó esa tarde.
Oficialmente había violado la sección 9 del protocolo de mantenimiento. Extraoficialmente, todos los pilotos del campo querían que él trabajara en sus aviones. Lo que empezó como un cambio tonto en campaña, estaba a punto de reescribir el equilibrio en altura de la guerra aérea, una bujía a la vez. Porque a veces la innovación no nace en laboratorios ni fábricas, nace del barro la grasa y un hombre demasiado terco para dejar de pensar. El P-47 Thunderbolt era una paradoja con alas. Era el caza monomotor más pesado de la Segunda Guerra Mundial, una bestia blindada con corazón de bombardero. Los pilotos lo llamaban The Jug, abreviatura de Juggernaut, pero también por cómo se comportaba sólido, perezoso y lento para trepar. Para muchos no era un caza en absoluto, era un yunque volador que casualmente tenía cañones. Para 1943, la leyenda del Thunderbolt se había partido en dos. Para el público estadounidense, era el escolta rudo e indestructible que podía traer a los pilotos a casa con media ala menos. Pero para muchos en la 8ª y la 9ª Fuerzas Aéreas, era un gigante torpe, que no podía perseguir a un Messerschmitt por encima de los 20.000 pies. El mito prendió el P-47 era potente pero irremediablemente lento en altura. Ese mito se construyó con datos e interpretaciones incompletas. Sobre el papel el Pratt & Whitney R2800, Double Wasp del P-47, producía más de 2.000 caballos impulsado por un turbocompresor que apretaba el aire enrarecido a gran altitud. En teoría podía trepar más rápido que un Spitfire Mk-9 o un Bf-Fusel 9G. Pero la teoría no tenía en cuenta el clima europeo ni el fallo oculto de su sistema de encendido. En el aire seco de los campos de prueba estadounidenses, las bujías trabajaban limpias y calientes. En Francia y Bélgica, con niebla constante y gasolina de 100 octanos rica en plomo, esas mismas bujías se ensuciaban con rapidez. La combinación de humedad y depósitos de carbono ponía en cortocircuito sus electrodos, causando fallos de encendido y pérdida de potencia. A 15.000 pies, un solo cilindro, funcionando frío, podía robarle eficiencia al motor. Multiplica eso por 36 cilindros, y la reputación del ladrillo volador se volvió inevitable. Los pilotos no sabían la causa, solo sentían el resultado. El motor titubeaba, tartamudeaba, o perdía potencia al ascender entre las nubes. Los mecánicos seguían los manuales reemplazando las bujías cada 25 horas de operación. No solucionaba el problema, solo lo posponía. El motor del Thunderbolt no era débil, se estaba ahogando en su propio protocolo de mantenimiento. Mientras tanto, la propaganda de la Luftwaffe adoraba el mito. Los pilotos alemanes se jactaban de que el P-47 no podía alcanzarlos en ascenso. El Daimler-Benz DB, el Bf-109, era de inyección directa y eficiente, mientras que el enorme motor radial del P-47 parecía un exceso. No se puede vencer a la gravedad con peso, escribió con suficiencia un as alemán. Pero los estadounidenses no estaban perdiendo por física, estaban perdiendo por química. Las bujías del P-47 estaban diseñadas para climas secos. Funcionaban frías en la humedad europea, lo que hacía que el combustible sin quemar se acumulara en sus puntas. Las bujías más calientes del bombardero B-24, en cambio, operaban a temperaturas de combustión más altas, quemando los depósitos antes de que se acumularan. Daniels no conocía la teoría, pero su instinto le decía que el sistema necesitaba calor, no más reemplazos. En los registros oficiales, el personal técnico de la Fuerza Aérea del Ejército ya había notado informes de campo sobre la recurrencia del ensuciamiento de bujías en los teatros europeos. Su respuesta fue aumentar los intervalos de limpieza. El defecto de fondo quedó sin resolver. Los pilotos simplemente adaptaron sus tácticas, descendían en picado en lugar de trepar, confiando en la masa y el impulso del Thunderbolt para ganar. Boom and Zoom lo llamaban golpear desde arriba, lanzarse hacia abajo, no perseguir. Funcionaba, pero también reforzaba el mito. El P-47 era demasiado pesado para combatir verticalmente. Lo que nadie había comprendido aún era que la limitación del avión no era aerodinámica, era eléctrica. Una bujía de 25 centavos
estaba robándole a un caza de $100,000 su verdadero potencial. El estúpido experimento del sargento Daniels no solo hizo que un avión trepara mejor, sino que reveló un punto ciego enterrado profundamente en la propia doctrina de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, la creencia de que el mantenimiento nunca podía innovar, solo obedecer. El manual decía que cambiar era peligroso. El campo de batalla estaba a punto de demostrar lo contrario, porque una vez que aquel primer Thunderbolt ascendió como un cohete, nadie pudo dejar de verlo ni fingir que la etiqueta de ladrillo volador aún encajaba. El mito estaba a punto de arder una chispa de encendido a la vez. A fines de 1944, la maquinaria de guerra rugía a pleno, pero incluso las armas mejor diseñadas se rompían al encontrarse con el barro. El P-47 Thunderbolt, nacido en impecables fábricas estadounidenses, ahora luchaba desde pistas improvisadas talladas en pastizales de vacas en Normandía y Bélgica. Las bases avanzadas de la 9ª Fuerza Aérea eran un caos. El suelo estaba blando, el combustible sucio, y todo lo que podía oxidarse lo hacía. Los aviones aterrizaban en charcos, no en concreto. El aceite del motor se congelaba de noche y se volvía jarabe al mediodía. Cada piloto conocía la rutina: volar duro, regresar escupiendo humo y entregar el problema al jefe de mantenimiento. El sargento Ed Daniels vivía dentro de ese caos. Tenía 26 años, era delgado y siempre estaba cubierto de grasa. Había sido obrero de fábrica en Peoria antes de la guerra, construyendo maquinaria agrícola metal que debía funcionar bajo lluvia, polvo y abandono. Se unió a la Fuerza Aérea del Ejército pensando que arreglaría motores. En cambio, estaba arreglando las consecuencias de la burocracia. Daniels tenía un lema simple: si se rompe de la misma manera 2 veces, el manual está mal. Pero los manuales gobernaban la guerra. Cada tornillo, cada bujía, cada pieza tenía un número, y pobre del mecánico que los confundiera. Los motores R2800 del Thunderbolt se suponían obras maestras intocables, construidos con precisión y mantenidos según el libro. Sin embargo, esos mismos motores morían más rápido de lo que podían llegar los repuestos desde los depósitos en Inglaterra. Para diciembre, su aeródromo cerca de St. Lo se había convertido en un cementerio de Thunderbolts, con bujías muertas. La humedad y el combustible de grado 130, rico en tetraetilo de plomo, ensuciaban el sistema de encendido más rápido de lo que se podía atender. La solución oficial era limpiar y rotar las bujías después de cada misión, un proceso que tomaba 4 horas por avión. Daniels comenzó a hacer cálculos. Un escuadrón de combate tenía 18 aeronaves, cada una con 36 bujías, y cada bujía se ensuciaba cada 25 horas de vuelo. Eso significaba más de 600 bujías reemplazadas por semana, y solo 400 repuestos disponibles. Las cuentas no daban. Caminó por las carpas de mantenimiento y vio frustración por todas partes: montones de bujías medio limpias, remojadas en benceno esperando ser reinstaladas. Preguntó a un jefe de equipo cuál era el problema real. El hombre escupió en el barro y dijo: son demasiado frías para este clima. Esa noche Daniels estudió los manuales técnicos bajo una linterna. Comparó los números de parte entre el R2800 usado en cazas y el R1830, ligeramente más pequeño, del bombardero B-24. La diferencia no era el tamaño de la rosca, sino el rango térmico. Las bujías de bombardero trabajaban más calientes, unos 80 degrees más. Más calor significaba menos depósitos. Más calor significaba que la bujía podía limpiarse sola en el aire húmedo. Más calor también implicaba el riesgo de preignición, una detonación que podía destruir un motor si no estaba sincronizada. Era una apuesta. Escribió en su cuaderno: podrían funcionar las bujías del B-24. Misma rosca, misma separación, combustión más caliente. Peligroso, tal vez. Vale la pena intentarlo definitivamente. A la mañana siguiente, su sargento de suministros señaló una caja etiquetada: conjuntos de bujías R1830. Llevaban semanas sin usarse. Daniels pasó un dedo por las roscas metálicas y sonrió.
Si las piezas encajaban, el motor arrancaría, y si arrancaba más limpio, sabría que los manuales mentían. La maquinaria bélica estadounidense fue un triunfo de la producción. Solo en 1944, Estados Unidos construyó más de 15,000 P-47, todos idénticos, estandarizados y seguros. Pero la perfección sobre el papel no siempre sobrevivía a la realidad. Los diseñadores del Thunderbolt jamás habían imaginado pistas llenas de barro, combustibles de baja calidad, o mecánicos improvisando bajo fuego de artillería. Los pilotos que volaban esos aviones no sabían nada de eso. Solo querían ascender más rápido que los alemanes. Daniels no se preocupaba por la doctrina, se preocupaba por el sonido. Para él, un motor perfecto cantaba. El R-200 del P-47 no cantaba, tosía, y ese sonido fue lo que lo impulsó a romper una regla que nadie más se atrevía a tocar. Porque si el sistema no se adaptaba a alguien en el barro, tendría que hacerlo. Las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos habían escrito miles de páginas de manuales para controlar el caos. Pero en una guerra librada por hombres, no por máquinas, los manuales eran solo papel. La verdadera ingeniería ocurría en el suelo entre grasa, frustración e intuición. La guerra siempre trata de números de aviones, de hombres, de segundos entre la vida y la muerte. Pero para el P-47 Thunderbolt, los números que más importaban no se medían en altitud ni en caballos de fuerza. Se medían en bujías. Cada motor R-200 del Thunderbolt tenía 18 cilindros dispuestos en 2 filas radiales. Cada cilindro tenía 2 bujías, una redundancia que mantenía girando al enorme radial, incluso cuando una fallaba. Eso hacía 36 bujías por avión. Cada bujía tenía una vida útil de unas 25 horas de vuelo, antes de ensuciarse, el punto en que los depósitos de carbono y plomo cubrían los electrodos, debilitando la chispa. En el aire limpio de las bases de entrenamiento en Florida o Arizona, ese cronograma funcionaba. Pero sobre Francia, el ensuciamiento ocurría en apenas 8 horas. Haz las cuentas, un solo escuadrón de 18 P-47 podía consumir 800 bujías por semana en operaciones intensas. Cada bujía costaba $2.75 de 1944, poco individualmente, ruinoso en conjunto. Sustituirlas y limpiarlas consumía 200 horas hombre de trabajo de los equipos de tierra por semana. La logística simplemente no podía seguir el ritmo. Cada fallo de encendido en altitud significaba más que pérdida de potencia, implicaba más combustible quemado por minuto y mayor riesgo de fallo de motor durante el ascenso. Los registros de vuelo de finales de 1944 muestran que más del 30% de las misiones abortadas del P-47 fueron causadas por fallos parciales de motor debido a bujías sucias, no por daño de combate. Y cuando una bujía se ensuciaba, el desequilibrio hacía que el motor funcionara con aspereza. Los motores ásperos corrían más calientes. Los motores más calientes quemaban aceite, y el aceite quemado ensuciaba las bujías más rápido. Era un círculo perfecto de ineficiencia. Ahí es donde el descubrimiento accidental de Daniels cobraba importancia. Las bujías frías usadas en el P-47 estaban optimizadas para condiciones de prueba estadounidenses de alta potencia y gran altitud, donde el flujo de aire mantenía frías las cabezas de los cilindros. Pero el invierno europeo era otro mundo, denso, húmedo, y lo bastante frío como para ahogar la combustión. Las bujías no podían quemar los depósitos de carbono antes de que se acumularan. En cambio, las bujías más calientes usadas en los motores R-1830 de los B-24 operaban a una temperatura de autolimpieza más alta, unos 70-90 decitos más en la punta. Ese calor adicional permitía que la bujía vaporizara los residuos de aceite y las sales de plomo durante la operación, evitando el ensuciamiento que paralizaba a los Thunderbolt. Una pequeña diferencia, un material resistivo interno y una separación de electrodos más estrecha, alteraba completamente el tiempo de combustión. En un solo cilindro, el cambio podía significar una fracción de caballo de fuerza. En 36 cilindros, un aumento de casi el 8% en la eficiencia total del motor. Luego estaba la altitud.
El turbocompresor del P-47 lo convertía en una potencia por encima de los 20.000 pies, pero las bujías sucias significaban que rara vez alcanzaba esa altura limpiamente. Con las bujías más calientes, el encendido permanecía estable más tiempo bajo presión. El avión de prueba de Daniels ascendió a 3.500 pies por minuto, comparado con el promedio del escuadrón de entre 2.000 y 2.800. Era una mejora del 25% en la tasa de ascenso sin tocar el fuselaje, la mezcla de combustible, ni el compresor. Para la mayoría de los pilotos parecía un milagro. Para Daniels era matemática. Recalculó los números una y otra vez. En su cuaderno, la potencia del motor aumentaba linealmente con la eficiencia de los cilindros. El ensuciamiento de bujías caía casi a cero. El consumo de combustible mejoraba un 3%. La temperatura de las cabezas de cilindros bajaba 25 grados. Incluso las vibraciones cambiaban. Todo el avión funcionaba más suave. Sin embargo, oficialmente nada de eso podía existir. El registro de mantenimiento seguía diciendo: conjunto de bujías estándar R. 2869. Limpiado y reemplazado. La burocracia del ejército se negaba a reconocer modificaciones de campo hasta que las divisiones de ingeniería las verificaran, un proceso que tomaba meses. Así que la solución de Daniels se propagó de la única forma en que las buenas ideas se difunden en tiempo de guerra, silenciosamente, lateralmente, por rumor y reputación. Los pilotos empezaron a pedir que Short Fuse preparara sus aviones. Las tripulaciones comenzaron a intercambiar bujías de B-24 como cigarrillos de contrabando. Había nacido el mercado negro del rendimiento. Pero sobre el papel los números seguían siendo preocupantes. La Fuerza Aérea estaba quemando 500.000 de bujías al mes en toda Europa, durante el invierno de 1944. Cada una era síntoma de una verdad más profunda. A veces la producción en masa podía construir la perfección más rápido de lo que podía aprender de ella. Daniels no se propuso desafiar al sistema. Simplemente notó que los datos no cuadraban, y en una guerra basada en la eficiencia, las malas matemáticas eran el enemigo más mortal. La mañana después de su experimento, Ed Daniels estaba junto a su Thunderbolt, limpiándose las manos con un trapo empapado en aceite, fingiendo que era solo otro día de mantenimiento. Pero en su interior sabía que había hecho algo temerario. Una modificación no autorizada no solo estaba mal vista, era motivo de acción disciplinaria. El sol apenas había atravesado la niebla cuando el piloto de pruebas, el teniente Jack Morrison, subió a la cabina. Morrison era un veterano con 50 misiones en su haber, famoso por quejarse de que el P-47 trepaba como una vaca en melaza. Daniels no le dijo nada sobre el cambio de bujías. Si el avión fallaba, asumiría la culpa él mismo. Motor caliente, anunció Morrison. Daniels levantó el pulgar y dio un paso atrás, mitad nervioso, mitad desafiante. El motor de arranque zumbó, el radial tosió una vez, dos, y luego encendió. El profundo rugido del R-2800 llenó el campo, pero esta vez sonaba distinto, más limpio, más agudo, menos forzado. El ralentí era suave. La vibración que normalmente sacudía el suelo había desaparecido. Morrison rodó hacia adelante, aceleró, y el Thunderbolt se lanzó. A medida que el avión ganaba velocidad, el flujo de la hélice levantó barro en la cara de Daniels, pero él no se inmutó. Escuchaba. Para él, el sonido era información, y ese sonido era música. El P-47 despegó de la pista a 140 millas por hora y comenzó a ascender. Daniels lo observó desaparecer en la capa baja de nubes y esperó el chisporroteo habitual en la radio. Nunca llegó. En su lugar, la voz de Morrison crepitó entre la estática. Rojo 2 a tierra, pasando 10.000. Sigue subiendo suave. ¿Qué demonios le hiciste a mi pájaro? Daniels sonrió. Solo le limpié los pulmones, teniente. A 15.000 pies, Morrison volvió a llamar por radio. Sigue tirando, estoy a plena potencia y no tose. A 18.000. Los datos del registrador de vuelo eran innegables. Tasa de ascenso aumentada,
un 25% flujo de combustible ligeramente reducido, temperatura de cabeza de cilindros estable. El motor no solo funcionaba mejor, funcionaba perfectamente. Cuando Morrison aterrizó, apagó el motor, saltó y se quedó mirando a Daniels. ¿Tocaste algo?, Preye preguntó. Daniels se encogió de hombros. Solo cambié unas cuantas bujías. ¿Por cuáles? Daniels vaciló. Del B-24 Morrison parpadeó. Pusiste bujías de bombardero en un caza. Daniels asintió. Funcionan más calientes. Pensé que podría ayudar a quemar la suciedad. El piloto se echó a reír negando con la cabeza. Estás loco, sargento, pero sea lo que sea que hiciste, funciona. El jefe de mantenimiento no estaba tan divertido. Cuando se enteró del cambio, reportó a Daniels ante el oficial de mantenimiento. En pocas horas, Daniels estaba frente al capitán Reynolds, el hombre que había firmado su hoja de servicio con las manos aún manchadas de grasa. Reynolds sosteníase en una mano una bujía sucia y en la otra una nueva de bombardero. Explique por qué decidió convertir mi línea de mantenimiento en un experimento, sargento. Daniels respondió con calma. Porque hemos perdido 6 aviones este mes por encendido fallido. Encontré algo que lo soluciona. Los ojos de Reynolds se entrecerraron. Sabe que eso es no autorizado. Podría causar detonación. Podría matar a un piloto. Daniels no retrocedió. O salvarlos. Reynolds lo miró fijamente. Luego miró el informe de la prueba matutina. Los números hablaban más alto que cualquiera de los dos. Aumento en la tasa de ascenso, rendimiento del motor constante sin ensuciamiento detectado. Tras un largo silencio, Reynolds dejó los papeles sobre la mesa. Recibirá una reprimenda formal, pero también estará ajustando cada avión de este campo antes del amanecer. Esa noche Daniels trabajó bajo la luz de los faroles con su equipo cambiando las bujías de bombardero en cada P-47 disponible. Al amanecer, 12 Thunderbolts estaban listos. Cuando se lanzó la siguiente misión, una escolta de bombarderos hacia las Ardenas, la diferencia fue inmediata. Los pilotos informaron que subían más alto y más rápido interceptando amenazas que siempre habían estado fuera de alcance. Los registros de misión luego lo llamarían condiciones inusualmente favorables. Pero las tripulaciones sabían la verdad, no era el clima, era la chispa. Para Daniels fue una reivindicación, pero también una peligrosa. La noticia de su innovación de campo comenzó a extenderse a unidades vecinas. Algunos lo consideraban un genio, otros un inconsciente. La ironía era brutal. La burocracia de la Fuerza Aérea lo castigaría por la misma modificación que pronto aparecería silenciosa y anónima en los informes de prueba de fábrica en casa. Porque ese día en el barro de Francia, un mecánico cubierto de grasa había reescrito accidentalmente los límites del Thunderbolt. Todo lo que había hecho fue escuchar el sonido de un motor y creer que los números podían mentir. Al final de esa semana, el aeródromo se había convertido en un laboratorio sin permiso. Los mecánicos susurraban sobre las bujías calientes como si fueran contrabando, intercambiando piezas de B-24 entre tiendas después del anochecer. El registro oficial de mantenimiento todavía enumeraba componentes estándar del RS-802. Pero todos sabían la verdad. Cada Thunderbolt que ascendía limpio llevaba las huellas de Ed Daniels. Los datos eran innegables. En 3 vuelos de prueba consecutivos, los P-47 modificados de Daniels alcanzaron los 20.000 pies en 5-8 minutos, frente a los 7-4 de los modelos estándar. La temperatura promedio de la cabeza de cilindros bajó de 400 de cilindro a 300, mientras que el ensuciamiento de bujías pasó de grave a ninguno reportado. Los pilotos describían la respuesta del acelerador como instantánea. Para Daniels esos números eran su defensa. Para el mando eran un problema. El capitán Reynolds presentó un informe titulado Sustitución no autorizada de componentes. Era seco, factual y condenatorio. También incluía una línea final que lo cambiaba todo. El rendimiento operativo mejoró significativamente. La contradicción llegó al cuartel del grupo en menos de 48 horas. El coronel al mando envió un único mensaje de respuesta. Cesen las modificaciones hasta nueva evaluación oficial.
Esa orden bien podría haber sido escrita en arena. Los pilotos ya estaban exigiendo el cambio. Dame las bujías de Daniels se convirtió en una solicitud previa al vuelo. Las viejas se ensuciaban a mitad de misión. Las nuevas no. Cuando el 362.0 escoltó bombarderos B-26 sobre Alemania y regresó sin una sola falla de motor, incluso los escépticos empezaron a prestar atención. Aún así, la burocracia se movía más despacio que la guerra. Los canales oficiales exigían revisión técnica formal, pruebas, replicación de datos y aprobación de adquisiciones. Eso podía tomar meses, tiempo que nadie en el frente tenía. Reynolds enfrentó a Daniels otra vez en la carpa de mantenimiento con la voz tensa de ira y cansancio. «Me has puesto contra la pared, sargento. El mando dice que paremos. Los pilotos dicen que no». Daniels no levantó la vista del motor que estaba ajustando. Entonces tendrá que decidir cuál de los dos trae a sus muchachos de vuelta a casa. El silencio se prolongó. Reynolds se frotó las sienes y dijo en voz baja: «Siga haciéndolo. Solo no lo escriba». Así fue, como la innovación sobrevivió en tiempos de guerra, no mediante órdenes, sino mediante omisiones. A comienzos de enero de 1945, los datos de desempeño de campo en toda la 9ª Fuerza Aérea mostraban un patrón medible. Los escuadrones que usaban modificaciones de encendido no autorizadas tenían un 35% menos de misiones abortadas y un 20% de mejora en los tiempos de ascenso a altitud. Los informes fueron etiquetados como anómalos. A Daniels no le importaba cómo los llamaran. Solo observaba los aviones despegar motores rugiendo limpios estelas de humo nítidas y blancas contra el cielo. Cada vez que uno regresaba sentía una satisfacción silenciosa. Los números habían ganado, pero los altos mandos vieron otra cosa, un precedente peligroso. Un solo sargento había eludido un sistema diseñado para evitar precisamente ese tipo de improvisación. Si su arreglo fallaba, la Fuerza Aérea no solo podría perder aviones, sino su propia doctrina. Así que llegó la investigación. 2 oficiales del Comando de Material de la Fuerza Aérea del Ejército llegaron desde Inglaterra con uniformes impecables y sospecha en los ojos. Entrevistaron a pilotos, revisaron registros de vuelo y examinaron juegos de bujías. Su conclusión sorprendió a todos, sin efectos adversos. Mejora de rendimiento medible, se recomienda estudio adicional. Estudio adicional era código militar para aprobación silenciosa. En pocas semanas la División de Ingeniería en Wright Field solicitó muestras. Hicieron pruebas en dinamómetro con motores RB-800 modificados y confirmaron la observación de Daniels, el perfil más caliente de la bujía. Mejoraba la eficiencia de detonación en condiciones de alta humedad y baja temperatura. Para la primavera, el cambio se hizo oficial bajo un nuevo nombre: Ignition Optimization. European Theater Variant Nose 19. El nombre de Daniels no aparecía en el informe. No lo esperaba. El reconocimiento no era lo que buscaba. Lo que importaba eran los resultados: menos accidentes, ascensos más fuertes, combustiones más limpias. La matemática del colapso, la reacción en cadena desde una bujía sucia hasta un avión perdido, se había roto. Y todo gracias a un hombre que creía que el manual no era evangelio sino una sugerencia escrita por alguien que nunca había arreglado un motor bajo la lluvia. La primera prueba real de la modificación de Daniels no ocurrió en un taller, sino en el amanecer helado sobre las Ardenas. Enero de 1945. La batalla de las Ardenas rugía, y los cielos sobre Bélgica estaban densos de nubes bajas, humo y fuego antiaéreo alemán. El 362.0 Grupo de caza tenía la misión de escoltar una formación de bombarderos B-26 Marauder hacia los puentes del Rin. Normalmente el P-47 sufría en ese tipo de aire frío húmedo cargado de humedad las condiciones exactas que ensuciaban las bujías y arruinaban el ascenso. Pero esta vez era distinto. Cada Thunderbolt en la línea había sido ajustado por Short Fuse. A las 06:10 horas, los motores rugieron en una ola rodante de sonido. Los equipos de tierra se cubrieron mientras el estruendo de 18 radiales llenaba el valle.
Para un oído no entrenado sonaba a caos. Para Daniels agachado al borde de la pista sonaba a simetría. Cada nota era limpia, aguda, pareja. Sin tartamudeos, sin fallos de encendido. Los P-47 despegaron uno a uno pesados al principio, luego acelerando por la pista helada. Sus hélices cortaban la niebla como sierras. Daniels observó hasta que el último fuselaje plateado desapareció en la bruma. Por la radio la voz de Morrison llegó firme. Vuelo rojo ascendiendo por 10.000, potencia estable. Recibido, respondió la torre. A 14.000 pies la Luftwaffe los encontró. Un grupo de Bf-109 bajando en picado desde arriba, el sol brillando en sus cúpulas como cuchillos. La táctica habitual era simple. Los cazas alemanes descendían, golpeaban fuerte y trepaban de nuevo hacia la seguridad. Los P-47 no podían seguirlos. Así había sido siempre. No esta vez. Morrison aceleró esperando el retardo y la tos habituales del motor. Pero no llegaron. El Thunderbolt se impulsó hacia arriba como un ser vivo. Su altímetro giraba más rápido de lo que jamás había visto. «No se van a escapar», dijo por radio. 2 P-47 lo siguieron en la subida. Los turbocompresores aullaban. Los pilotos alemanes, viendo lo imposible, intentaron ascender y escapar. No pudieron soltarse. Morrison disparó a 19.000 pies. Una ráfaga breve de sus 8 ametralladoras calibre .50. Las trazadoras cruzaron el cielo. Un 109 se incendió y se desintegró. Abajo las tripulaciones de los bombarderos vitorearon por el intercomunicador. «Los Thunderbolts trepan directo hacia ellos», gritó un artillero. Otro piloto, el capitán Boyd, tampoco podía creerlo. «Nunca la vi trepar así. Se siente como si hubiéramos soltado 1.000 libras». En 20 minutos, el combate había terminado. 4 cazas alemanes derribados. Ningún Thunderbolt perdido. Ni un solo informe de fallo de motor. Cuando aterrizaron, el aeródromo estalló en ruido, risas, incredulidad. Y algo que había faltado durante meses: confianza. Los pilotos palmearon la espalda de Daniels, bromeando que él había afinado la guerra. Reynolds, el oficial de mantenimiento que alguna vez había amenazado con someterlo a consejo de guerra, simplemente dijo: «Acabas de hacer que parezca un idiota, sargento». Daniels sonrió. No sería la primera vez que un mecánico arregla el problema de un oficial. Esa noche, el registro de vuelo mostró tiempos de ascenso promedio de 5 o 6 minutos hasta los 20.000 pies, el mejor récord del grupo. La fiabilidad del motor alcanzó el 100% en todos los aparatos. Ninguna misión abortada, ningún fallo de encendido. No era suerte, era química física, y valor todo en uno. La noticia se propagó con rapidez. En una semana, unidades de toda la 9ª Fuerza Aérea estaban enviando mensajes por radio, pidiendo detalles. «Envíen los números de las bujías», decía uno. «Tomaremos todas las que encuentren». En Londres, los ingenieros de Wright Aeronautical revisaron los informes de combate. No pudieron negar los resultados. La improvisación de campo había superado a la ingeniería de fábrica. El memorando oficial que siguió fue breve y clínico. Se observa mejora en la estabilidad del encendido en motores R2800 modificados en campo. La modificación parece beneficiosa. Se recomienda estudio adicional. Era la forma burocrática de decir que él tenía razón. Pero Daniels no vio nada de eso. Estaba demasiado ocupado bajo otro capó con las mangas arremangadas, una llave en la mano y un silbido entre los dientes mientras cambiaba otro juego de bujías. Para él la prueba no estaba en los papeles, sino en el sonido de los motores despegando y sin toser ni una vez. Ese sonido limpio, feroz, vivo era su recompensa. Porque en la guerra el éxito no se mide en medallas, sino en cuántos hombres regresan a casa porque te negaste a seguir las instrucciones equivocadas. Para febrero de 1945, la herejía de las bujías de Ed Daniels se había extendido mucho más allá de su embarrado aeródromo. Al principio era solo rumor, susurros intercambiados en rutas de suministro y canales de mantenimiento. Los mecánicos hablaban de las hot plugs de P-47,
que trepaban como Spitfires de un sargento que había descubierto lo que los ingenieros no. La oficina de logística de la 9ª Fuerza Aérea lo notó primero. Las solicitudes de bujías para B-24 aumentaron un 400% en 3 semanas. Los encargados de suministros no podían explicarlo, pero sabían que alguien estaba robando piezas del inventario de bombarderos para mantener los cazas en vuelo. En la división de motores de Wright Aeronautical, en Nueva Jersey, los ingenieros quedaron perplejos cuando recibieron informes de campo marcados anomalías de estabilidad de encendido positivas. Esa frase nunca se usaba. Las anomalías se suponían negativas. Sin embargo, esas anomalías venían acompañadas de mejoras de rendimiento que desafiaban el manual. Un equipo de pruebas fue enviado al teatro europeo para investigar. Entre ellos, el capitán George Merrill, un joven ingeniero de Pratt & Whitney. Llegó a St. Lo en marzo de 1945, buscando al hombre al que todos culpaban o elogiaban. Lo encontró exactamente como lo describían: mangas arremangadas, camisa ennegrecida por el aceite cigarrillo en los labios y un motor RB800 abierto frente a él, como un corazón diseccionado. «¿Eres tú el que está cambiando mis bujías?», preguntó Merrill. Daniels no levantó la vista. «Depende de quién lo pregunte. Soy el tipo que diseñó esas bujías», respondió Merrill. «Y estás usando las equivocadas». Daniels esbozó una media sonrisa. «Curioso. Las equivocadas no fallan». Merrill parpadeó sorprendido por su seguridad. «No se supone que modifiques componentes de encendido». Daniels se limpió las manos. «Díselo a la Luftwaffe». Merrill estudió los datos él mismo. Las pruebas eran limpias, repetibles y negables. Ensuciamiento de bujías eliminado. Tasa de ascenso aumentada un 20%. Eficiencia de combustible levemente mejorada. Desgaste del motor sin cambios. Envió un informe codificado a Wright Field, modificación de campo verificada. Se recomienda autorización experimental. Implementación inmediata viable. En pocas semanas comenzaron a circular boletines de ingeniería bajo el título inocuo Ignition Optimization Directive No. 19. Condiciones ETO. Autorizaba la sustitución regional de bujías de alta temperatura, donde la humedad sostenida afectara el rendimiento. El nombre de Daniels no apareció en el documento, pero los mecánicos lo sabían. Comenzaron a llamar a la nueva configuración Daniels Ignition. Pronto las fábricas en Connecticut empezaron a enviar Thunderbolts, con los juegos de bujías modificadas ya instalados. Los pilotos podían atravesar capas de nubes sin ahogarse. La transformación fue tan drástica que los registros de la Luftwaffe de principios de 1945 muestran una disminución del 30% en el éxito de intercepción contra los Thunderbolts, que operaban por encima de los 18,000 pies. Para Daniels era surrealista. El cambio que casi le había costado un consejo de guerra, ahora era equipo estándar. El capitán Reynolds le entregó una copia de la nueva directiva. «Entraste en el papeleo, sargento. Eso es más raro que una medalla». Daniels la leyó con expresión impenetrable. Cambiaron 3 palabras y lo hicieron sonar como si hubiera sido su idea. Reynolds se rió. «Bienvenido a la historia». En abril, un general visitante recorrió el aeródromo estrechando manos con las tripulaciones y pilotos. Cuando llegó a Daniels, le preguntó: «¿Usted es el hombre detrás del arreglo de las bujías?» Daniels se encogió de hombros. «Soy el hombre que se cansó de cambiarlas». El general sonrió. «A veces los mejores ingenieros no tienen títulos». Esa noche Daniels se sentó fuera del hangar observando el atardecer arder detrás de las filas de P-47 estacionados. El sonido de sus motores calentándose a lo lejos era más suave ahora, incluso más rico. Escuchó con la satisfacción de quien había convertido la frustración en vuelo. Para el verano la guerra en Europa llegaba a su fin. Los informes mostraban que los P-47, modificados, habían registrado decenas de miles de horas de vuelo sin una sola falla de motor relacionada con las bujías. El truco de campo de Daniels había mejorado silenciosamente a uno de los cazas más producidos de la guerra.
Cuando le preguntaron más tarde cómo lo había descubierto, respondió simplemente: los motores hablan. Solo hay que escuchar más allá de los manuales. Para él, eso bastaba. Su legado no estaba en los titulares, sino en cada encendido limpio que elevaba a un piloto entre las nubes más rápido, más seguro, más alto. Y por el resto de la guerra, ningún piloto de Thunderbolt volvió a llamar a su avión un ladrillo volador. Para la primavera de 1945, la leyenda de Ed Short Fuse Daniels se había convertido en una historia que todos los mecánicos contaban cuando los motores callaban. No porque hubiera desafiado órdenes, cientos lo habían hecho, sino porque su apuesta funcionó tan bien que toda la Fuerza Aérea tuvo que fingir que siempre había sido su plan. La reputación del P-47, Thunderbolt, cambió casi de la noche a la mañana. Lo que antes era el ladrillo volador, ahora era el caza más rápido y confiable por encima de los 20,000 pies. Los pilotos que antes rezaban durante cada ascenso empezaron a jactarse de poder perseguir a los Messerschmitt hasta sus propias estelas. La frase "Dale chispa y déjala cantar" se volvió jerga de escuadrón. Nada de eso salió de laboratorios, ni de juntas de políticas. Surgió de un mecánico que se negó a aceptar una mala ecuación. Los historiadores suelen decir que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial gracias a la producción en masa, al peso abrumador de los números. Pero la reparación de bujías de Daniels demostró otra verdad. La victoria también se construyó un experimento a la vez por hombres embarrados, que se negaron a dejar de pensar. El análisis posterior de la Fuerza Aérea cuantificó el efecto las unidades que implementaron. El encendido más caliente lograron tasas de ascenso 20-25% más rápidas, 30% menos misiones abortadas y un aumento de fiabilidad del motor superior al 40% respecto a 1944. Esos números cambiaron la estrategia. Un caza que subía más rápido podía interceptar antes, romper ataques antes de que se formaran y sobrevivir a descensos que antes destruían motores. Detrás de cada estadística había el mismo patrón. Cuando un hombre desafiaba el manual, la guerra se inclinaba un poco a favor de los aliados. Daniels nunca escribió un informe sobre lo que hizo. Ni siquiera firmó las requisiciones de piezas que difundieron su idea por la 9ª Fuerza Aérea. Su contribución existía en el sonido, el rugido profundo y limpio de motores que ya no tosían en las nubes. Años después, cuando los ingenieros militares revisaron los problemas de encendido en Europa, finalmente admitieron lo que los datos de campo siempre mostraron: las bujías estándar del R2G800 eran demasiado frías para el teatro europeo. El boletín oficial, reeditado en 1946, terminaba con una sola línea de fría burocracia. La experiencia operacional indica que la adaptación de conjuntos de bujías de alta temperatura mejora el rendimiento en servicio. Esa línea era la firma oculta de Daniels. Lo irónico era que su solución nunca había sido revolucionaria. Fue un cambio diminuto: 36 bujías fuera de lugar que ningún ingeniero de fábrica habría probado. Sin embargo, capturó la esencia de la innovación bélica: pequeños actos de desobediencia que se multiplican en ventaja sistémica. En una era de producción masiva y procedimientos rígidos, Daniels recordó a la Fuerza Aérea que el progreso no surge de la obediencia, sino de notar lo que todos los demás ignoran. Cuando los periodistas llamaron al P-47 el motor que ganó el cielo, solo tenían mitad de razón. El verdadero motor que ganó fue la curiosidad. Durante el resto de su servicio, Daniels rechazó ascensos permaneciendo en el hangar, en lugar de detrás de un escritorio. «No soy oficial», dijo una vez. «Los oficiales hablan de potencia. Yo solo me aseguro de mantenerla encendida». El intercambio de bujías se convirtió en una parábola en las escuelas de la Fuerza Aérea. Una historia sobre cómo una desviación de milímetros en una bujía podía cambiar el curso de una campaña. Y cada vez que un piloto de P-47 aceleraba y sentía ese ascenso constante, lo confirmaba: la diferencia entre limitación e innovación era un hombre dispuesto a preguntar: ¿y si el libro está equivocado? La guerra debía premiar la disciplina, pero Daniels demostró que a veces premia la imaginación. Una chispa. Una idea.
Un mecánico que convirtió la frustración en altitud. Así fue como una reparación tonta. Ayudó a terminar la guerra en el aire. La guerra terminó como todas, no con un grito, sino con un suspiro colectivo. Los P-47, que una vez tronaban entre la nieve y el fuego, ahora reposaban silenciosos en aeródromos europeos, alas manchadas de aceite y victoria. Pero para quienes los trabajaron, cada zumbido, cada vibración, guardaba una memoria. Para los pilotos era el sonido del poder. Para Ed Daniels, el sonido de la prueba. Volvió a casa en 46 a Illinois, donde lo más ruidoso era un motor de tractor. Regresó a reparar maquinaria agrícola como había arreglado los Thunderbolt escuchando. Nunca presumió, nunca escribió unas memorias. Nunca contó que un cambio hecho en un campo embarrado de Francia había alterado la curva de ascenso de toda una flota de casas. Años después, cuando los jóvenes mecánicos le preguntaban por la guerra, solo sonreía y decía: «Los motores hablan. Solo hay que callarse lo suficiente para oírlos». La verdad de su historia vivió en los números, en los informes posteriores, en los datos de mantenimiento, en las curvas de rendimiento que mantuvieron vivos a los pilotos. La matemática de la destrucción había sido reescrita no con bombas, sino con comprensión, porque a veces la diferencia entre perder altitud y reescribir la historia no tiene que ver con el valor ni con la tecnología. Se trata de un hombre que mira un sistema roto y dice: «No, esto no es suficiente». Ed Daniels nunca llevó medallas, no las necesitaba. Su legado no estaba cosido en un uniforme, sino que rugía sobre los cielos de Europa dentro de cada motor de combustión limpia que ascendía más rápido de lo que el enemigo creía posible. El P-47 Thunderbolt pasó a la historia como uno de los cazas más resistentes y confiables de la guerra. Lo que pocos sabían era que parte de esa fiabilidad provenía de una decisión aparentemente estúpida, la de un mecánico en un campo embarrado, que se negó a aceptar los límites escritos por hombres que nunca habían visto el barro. Así fue como realmente se ganó la guerra, no solo por los pilotos que la pelearon, sino por las mentes que se negaron a dejar de mejorarla. Cuando Daniels finalmente se retiró, conservó una sola cosa de la guerra: una bujía de un B-24. Su metal estaba ennegrecido y gastado, pero en la base había grabado una línea con una lima. Todavía funciona, decía, porque hasta su último día creyó que ninguna regla, sistema o doctrina debía interponerse en el camino de algo que funcionara. Y esa creencia, esa chispa de desafío, fue lo que convirtió a un mecánico frustrado en uno de los arquitectos silenciosos de la victoria. La próxima vez que un motor arranque limpiamente en algún hangar será Ed Daniels aún susurrando desde 1944. El sonido de un motor limpio no es solo maquinaria, es el eco de alguien que se negó a hacer las cosas de la manera habitual y cambió el mundo por ello.